Lamentablemente nadie nos enseña a hablar de dinero con nuestros hijos, ¿no? Pero sí les enseñamos a vivirlo. ¿Y cómo lo viven? Pues de acuerdo a cómo nosotros nos relacionemos con él, cómo lo modelamos, qué ejemplo les damos, ¿no? Entonces, también sabemos que las finanzas tienen que ver con las emociones. Muchas veces sin querer y sin conciencia les pasamos a nuestros hijos eh, problemas económicos, traumas con el dinero, temas de carencia. Entonces, los niños, pues a su forma, van entendiendo y captando cómo se maneja y cómo es esta relación justamente con el dinero y las finanzas, ¿no? Ven y perciben la ansiedad, el estrés, el conflicto y la carga emocional que los adultos depositan en él o la importancia que les dan. O sea, yo he escuchado comentarios de lo más importante es ser millonario, ¿no? O fulanita no tiene tal bolsa o no tiene tal cosa de marca, ¿no? Y estoy hablando de niños, ni siquiera de adolescentes. Obviamente esos son comentarios y cosas que escuchan en casa y de papás, ¿no? Desde la psicología también sabemos que la relación con el dinero se forma desde antes de los 10 años, imagínense. Y no solo lo racional, lo más importante, esta parte de merecimiento y lo emocional. Y bueno, según estudios en psicología de desarrollo y educación financiera de la Universidad de Cambridge, a los 7 años ya están formados muchos de los hábitos financieros básicos: ahorro, autocontrol y percepción de valor. Entonces, la pregunta no es si le estamos enseñando a los hijos a ahorrar. La pregunta es, ¿le estás enseñando a sentirse seguro o inseguro frente al dinero? Yo creo que eso es algo muy importante, porque sí hay que enseñarles a ahorrar y al valor del dinero, pero yo creo que lo más importante que hay que enseñar a nuestros hijos es que se sientan capaces para empezar, a hacer dinero, ¿ok? Y que se sientan como merecedores de abundancia y no ver al dinero justamente como algo sucio ni malo, pero tampoco hacerlo el Dios dinero, ni sentir que solo valen por eso o por la marca o por estas cosas que son banales y superficiales, lo cual nos deja frente a un desafío muy importante, ya que vivimos en un mundo pues básicamente cada vez más superficial, que más se está comparando, que más tenemos acceso a ver la vida de otras personas, y que nos frustra cuando vemos pues que fulanitos o tanitos se van a tal viaje o tienen, no sé, incluso aviones privados, coches, lujos exagerados, y pues uno en su vida pues más normalita, ¿no? Entonces hay como una ambivalencia en esta parte del dinero. ¿Quieres decir algo, Ger? Para mí el dinero es un tema que ha sido una constante en mi vida desde diferentes lugares y espacios, ¿no? Desde la carencia hasta abundancia. Y he ido trabajando cómo ver el dinero y sí es algo que me da miedo y me gustaría tener presente de diferente manera con mis hijos, porque no es Ok. tan sencillo el hablar de dinero, el enseñarles el verdadero valor, pero cuánto les das, cuánto les quitas, cómo lo obtienen, ese tipo de cosas a mí es algo que yo trabajo Pero en todos tu los casa se días. hablaba de dinero. Se hablaba de que no había dinero. Ok. O sea, en carencia, ¿no? Hubiera cien o no por hubiera, ciento era como no hay. nunca suficiente. No, no, Ok, no hay. ok, No, no es que no sea suficiente, es que no hay. ok. ¿Ok? ¿Cómo te sentías tú cuando escuchabas eso? De chica. Ahí era complicado. ¿Qué? Porque porque ¿Qué sentías, no? yo vivía rodeada de abundancia, o Ok. sea, de mucha gente que vivía en abundancia. Entonces, definitivamente era algo que yo, pues, siempre quise y siempre se me enseñó a que no hay. Ok, No eso hay te hacía y sentir de alguna manera como menos valiosa o no merecedora o insegura. no lo sé, o sea, lo que sí te puedo decir es que no me gustaba no tener. Ok, no te gustaba que te dijeran eso, ¿no? Sí, claro, no me gustaba, no solamente que me lo dijeran, porque era evidente que yo no podía tener las cosas que tenían los de mi Ok, alrededor. O sea, las mismas mochilas. Estás hablando de que eres niño, no tienes concepto claro, de lo que cuestan las de lo que cosas. cuestan las cosas. Simplemente quieres lo que está a tu Eh, alrededor y porque además en muchos espacios sí eres lo que va, sí
vales lo que tienes, desafortunadamente. Desarrolla. No te consideran si no tienes lo que tienen los demás. Para invitaciones, para sentarte en la bolita del recreo, para hacer una parejura, o sea, pues es que O sea, ¿tú sentías que sí habían repercusiones por esto? 100%. O sea, con tus compañeras, con tus pares, con tus amigas. 100%. Ok. O sea, y te pregunto esto no para evidenciarte, No, gracias sí, sí, sí. ahorita, sino para justamente a veces como sin querer, porque los papás no hacen este tipo de comentarios o dicen para fregar a los hijos, sino como a veces el que te recalque no hay, no se puede, pero estás en una sociedad, en un ambiente donde aparentemente no eres la única, ¿no? Que vivía eso, pero puede ser que a los que otros sí les decían que sí había, aunque no había, cuánta gente vive, o sea, Por supuesto, ya eso era algo sabes, que siempre mis o abuelos, sea, por ejemplo, era claro, mucho, no es que saben una frase que te voy a decir, comen el frijol y eructan pavo. O ajá, sea, porque exacto, realmente no llevan una vida honesta, o sea, no, de ajá, honestidad, ¿ok? Porque no congruente. lo tiene, congruencia, esa es la palabra. Entonces, pero al final el desarrollar, el sentir, como no tengo esto en este medio donde me muevo, pues a causa de esto no me invitan o no soy parte de este grupo o hay un cierto tipo de rechazo, ¿no? Entonces, de cierta manera, te van generando una inseguridad, ¿no? Me acuerdo que en mi casa, digo, voy a hablar de dos cosas. Mi papá me dice que cuando perdieron todo su, o sea, bueno, los abuelos, porque Sí, mi sí, sí. abuelo, o sea, los abuelos de mi papá sí tenían dinero, o sea, vivían bien en el centro, una casa muy bonita, pero mi abuelo derrochó, o sea, no era así como Perdieron, muy ajá. chambeador ni nada, ¿no? Entonces, pues ya en la adolescencia, o sea, en la adolescencia, chicos, como 12, 13, que se mueren los abuelos, no sé qué pasa, exactamente perdieron todo. Y al estudiar en la modelo me dice, me pasaron a la escuela de gobierno. Y me dijo, creo que fue lo mejor que pudieron hacer porque yo siempre me sentí Juan Camaney. O sea, nunca me sentí como que menos por no, porque en esa época la modelo era como de las Sí, sí, escuelas, sí, sí. pues más nice. Entonces me dijo, yo siempre me sentí como que chévere, ¿no? Y como que encajaba. Y al final, una de sus consejos siempre ha sido ubicarse en tu realidad. Porque también ahí puedes partir para tomar decisiones, ir hacia adelante. No, ubicarse no significa conformarse. Significa saber dónde estás parada justamente para no comer frijol y eructar pavo ni tampoco para vivir hoy no tengo cuando sí se tiene, ¿no? Entonces es O se como, tienen otras cosas ajá, diferentes. Quizá en la manera de expresarlo, la manera de no, decirlo, era, era podía haber sido como que la línea que hubiera cambiado ciertas exacto, o sea, es lo dinámicas. que estoy diciendo, no, generalmente no es intencional, sin embargo, es como, pues se te va quedando, porque entendemos y aprendemos y lo introyectamos, incluso se hable o no se hable de dinero. En mi caso, nunca hubo carencias, este, pero nunca me hablaron de dinero, Ujú. nunca. Yo veía que mi mamá trabajó un buen tiempo, mi papá le empezó a ir cada vez mejor y nunca hablaron, o sea, nunca nos integraron. Entre ellos veía que había mucha equidad en las finanzas. Nunca fue que o sea, fueran 100% equipo. O sea, creo que ellos, mis papás, en mi caso, no como yo aprendí sobre el dinero, sí tenían muy buena comunicación sobre el dinero, pero nunca nos hablaron sobre el dinero. O sea, Sí, al menos yo no recuerdo. Igual, y mis hermanos lo vivieron de otra bueno, manera. Yo, tampoco es como que nos sentaran y nos dijeran, te voy ajá, a... pero no había eso de que ahorra, no había eso. Lo que de repente se escuchaba eran quejas, ¿no? Y como a mí me gustaban los caballos, y yo empecé a hacer equitación, entonces eran quejas de, puta, perdón, no pudiste, perdón, no pudiste escoger un deporte más barato, o sea, era más como quejas, perdón, me salió natural. Entonces era así como, chin, no, o sea, y probablemente, yo sé que lo hacía con todo el amor del mundo y es inconsciente, ¿no? Pero te va generando como un guay, ¿y qué tal si sí, no? Si estoy gastando, o sea, No X. solamente eso, te vuelves como extra prudente, te vuelves a veces, o La verdad sea, nunca me yo volví era la, prudente, yo era la pero más grande de 6. Yo que, era la que más cuenta se daba de muchas situaciones y de muchas cosas y de repente en mí sí era, o sea, yo me limito hasta cierto punto. Sí, víctima, lo siento, o sea, y así crecí de alguna manera. No está ay, padrísimo,
Al contrario, me lo echaban, o sea, a mí me lo echaban en No, cara. tú veías Pero a mi nunca. hermana y yo trabajando, que somos o sea, nos llevamos menos y es mi punto de comparación, la adoro, pero así era, trabajábamos, teníamos ingresos similares. La que se gastaba su dinero como que en la blusita, en el zapatito, así como que era yo y ella se lo gastaba en los mangogos, los chocorroles y los pingüinos, claro, porque usaba mi ropa, se compraba las cosas que quería, o sea, era una fregona, ¿me explico? Ella Parecía, claro. lo hacía re bien y era así como que, oh, me daba mucho coraje, pero al mismo tiempo también eran mis intereses y era lo que yo quería. Tiene cosas muy buenas, siento que soy bastante administrada, ¿no? Pero ese canal de carencia, ahí está, No, programado. en mi caso era como incongruencia, como que siempre hubo, pero a veces se quejaban, pero nunca, nunca, o sea, al contrario, yo veía incluso a mi hermana porque es más grande, como que se esforzaba más, era más responsable, trabajó desde más chica, yo fui más fresca, la verdad, y se quejaban y yo, ajá, y pedía y me Te daban. digo que las O grandes sea, sí. tenemos ahí como el chip, o sea, de que no sé. Pero también, malamente, nunca me enseñó directamente, al menos yo así lo introyecté, porque no había esa cultura, ¿ok? No, no es quejas hacia mis padres, que los amo y los adoro, o sea, es como estoy hablando un poco de mi experiencia. ¿Cómo vamos cada uno? Por eso te pregunto también la tuya, introyectando y haciendo una relación con el dinero. También mágicamente el dinero no se da en los árboles, ni siempre va a estar ahí, ¿no? Y esta parte de queja con él, pero sí como que te genera una ambivalencia, bueno, al menos en mí. Entonces, Tengo muchos bueno, mensajes, sí. Clau. A ver, buenos días, Gertrude y Clau. Excelente tema y difícil de aceptar los límites y para qué sirve. Ayer vi la vida de Onassis y Jackie Kennedy. Todo el lujo no les dio la felicidad. Una vida que colapsó ante las pérdidas de lo más importante, que son sus seres queridos. Dice, yo no tenía una Suburban, sin embargo compré una moto, scooters, y fue mi hija la envidia de los niños. Y le decían a sus madres que no fuera por ellos en camioneta. Y hubo un día que le tuve que decir a sus compañeros le tuve que dar a sus compañeros una pequeña vuelta para que disfrutaran lo mismo que mi hija. Si lo que les enseñas es valores, empatía, el dinero jamás será un problema. Mis hijos, sus amistades son millonarios y ellos saben que nosotros ni de cerca, pero jamás los han menospreciado. Al contrario, los admiran y los quieren. Aquí Tiene tengo buenas mensajes de voz. amistades, qué bueno. Sí, no, está súper bien. Voy a poner un mensaje más de voz antes de que nos vayamos al corte. Buenos días, buenos días. Del maestro. Ah, ok. Creo que ese es un mensaje para el programa anterior. Vamos a ver. El dinero es el diablo. Decir del problema que tienes o del tema que tienes. Cierto restaurante puso una promoción de 150. Entonces, hice un trabajito y gané los 150 pesos. Ese día terminó muy mal. Ella tú quieres, no lo que yo quiero, por una diferencia mínima. Sí, sí, es cierto. Vamos a quedar acá y ahorita continuamos con este mensaje después del corte. Gracias por todos sus mensajes. Les recuerdo nuestro número 9991-260097. No, no, continuamos. Perdón, está largo. Ahorita continuamos. Sí, le puse pausa, ahorita continuamos.
Es que pienso que esta parte de la honestidad pudo haber cambiado el canal, porque él quería agasajar a su esposa, llevándola a cenar, pero cuando no tienes idea de que no hay el presupuesto para pedir tu arrachera, tu vacío, Sí, o cuando sea, no hay claridad, ayer hablábamos de eso en las parejas. O sea, nos da para esto mi amor, ¿no? O sea, y yo tengo esto, entonces, tal vez, digo, otro hubiera sido el desenlace, o no se hubiera sentido así. Pero por eso justamente hay que hablar y aclarar las cosas. Porque la verdad es que a veces hay más, a veces hay menos, digo, sobre todo para gustos, ¿no? Y sobre todo cuando pues sí eres más consciente del dinero. Porque al final, pues el salir, el ir a cenar, comprarte cosas, pues es un gusto, es un placer muy válido y necesario, pero no son las necesidades básicas, ¿no? O sea, es realmente separar un porcentaje de tu presupuesto para eso. claro, ¿no? O sea, son esos gustitos o esos lujitos que nos damos. Y yo me acuerdo que mis papás nos llevaban a cenar a una taquería que se llamaba Los Parados, ahí en Ensenada, ¿no? Y sí teníamos un refresco. Pero imagínate, o sea, creo que en esa época éramos 4 o 5 ya. Entonces, era un refresco por persona, porque, por ejemplo, las bebidas es algo que te super infla la cuenta. Entonces, no pedíamos cóctel Monterrey, que es el vaso de agua, o sea, vaso de agua, no botella. Pero sí era, no pidan más de un refresco. Y era, si lo pides al principio y te lo gastas antes de que llegue tu comida y te quedas aquí con el taquito al pastor, te fregaste. Entonces, ¿sabes qué hacían? Decían, los refrescos cuando llegue la comida. Porque como que fueron ahí tanteando. Y nosotros eventualmente entendimos por qué era un refresco. Porque no había para 7 refrescos. Y porque además tampoco está bien tomar 7 refrescos. Porque si tú le sueltas al niño, o sea, la libertad, pues como hilo de media se va. Yo era, ajá, en mi casa era así. Nunca, nunca en la vida nos dijeron, pide un refresco. Yo ahorita voy a un restaurante y ¿sabes qué hago? Me traes un café, un agua, pero mi jugo verde, pero mi shot de no sé qué. Bueno, mis seres como yo compulsiva, me dice mi papá y yo sí. O sea, y me da ansiedad y pido cosas, y pido, ¿Y y qué pido. pasa? ¿Te las acabas o cien por no? ciento Ah, ok. No, no solo me las acabo, siempre soy la que más gasto. O sea, siempre, indudablemente. Ya. O sea, no tengo ese tema. Mi tema es al contrario, es así como, ay, es la abundancia. Sí, 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 Ok, estamos nuevamente en radioterapia. Vamos a continuar con el mensaje del sí. consultante. Sí. Nos estaba diciendo Oigan, que nada más les voy a sí, aclarar, ¿ok? Estamos un poco platicando de nuestras sí, experiencias y como nos encanta que nos platiquen de ustedes. No se trata de hablar de nosotras. por Ahorita supuesto. nos vamos a ir enfocando justamente a la forma adecuada y a todo lo que hay detrás de lo que significa emocionalmente, psicológicamente y en la vida el tema del dinero y cómo podemos como padres pues darle las herramientas a nuestros hijos y a nosotros mismos, por supuesto, pues para tener una mejor relación justamente con el dinero. Ahora sí prosigamos con el mensaje de nuestro Ok. querido consultante. Es de repente tú en la mañana o durante el día abres tu cartera y ves cierta cantidad y al terminar el día, pues esa cantidad ya varió, pero no te acuerdas dónde gastaste. Entonces, yo en lo particular, a ver amor, ayúdame a recordar qué hice con mi dinero. Porque desde el momento en que tú digas, oye, me faltan 10 pesos, 2 pesos, 50 centavos, 20,000 pesos, de la cantidad que tú quieras de mi cartera, realmente ya lo que está entendiendo la otra persona es, cree que yo le robé. Entonces, el dinero sí es muy importante como tema de conversación en una relación, pero hay que tener mucho cuidado de cómo se dicen las cosas. En el ejemplo de la comida, lo que hubiera sido fabuloso que yo le hubiera dicho a mi mujer, mira, tenemos 150 pesos. Hay esta promoción aquí, ¿qué hacemos? Y dejarla que ella decida. Ella seguro iba a decir, no, pues comemos pocho y otro día comemos la ranchera. Entonces, pues este es mi tema el día de hoy. Que Dios les bendiga y gracias por este excelente programa. ¿A quién se le pide que lo hagan de 1 hora y media más o 2 horas en total? Buen día. Mi vida. Gracias.
Sí, mira que esto lo platicábamos ayer, ¿no? La importancia de la claridad, lo dijimos en el corte, que tal vez ahí hubiera sido anticipar, ¿no? Hoy da para esto. Siempre ser claros, ¿no? Que haya transparencia y objetivos también como tácitos, o sea, explícitos y claridad, ¿no? En esta parte. Y también, por otro lado, sí es cierto, hay parejas que piensan que si les falta algo es porque el otro le pellizcó o le agarró. También ahí tiene que haber confianza. Acuérdense que la confianza es un pilar fundamental en todos los aspectos, finanzas, sexual, con amigos, de todo, para llevar un hogar y llevar una relación sana. Si no, estás como estás durmiendo con el enemigo, ¿no? Completamente. O sea, si yo creo que mi pareja me agarró 100 pesos, 250, 500, 1000 o lo que sea, y no me lo dijo, entonces, no, o no está hablado de que pueda llegar y agarrar y disponer de ese dinero, o cuánto no me avisa. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Para mí eso es un síntoma de por qué no me lo dice, por miedo, porque la regaño, porque soy codo, porque soy coda, porque soy yo. O sea, pueden haber muchas cosas. No me quiero ir por ese lado de parejas, porque hoy estamos enfocándonos más a tema de cómo educar financieramente a nuestros hijos. ¿Qué significa el dinero emocionalmente? Sí, el dinero no solo es un recurso, es un símbolo psicológico. Significa seguridad o amenaza, poder o impotencia, libertad o culpa, ¿no? Un niño no aprende de economía, aprende si el dinero es escaso o es suficiente. Aprende si hablar de dinero genera conflicto y aprende si tener o querer dinero está bien o está mal, ¿no? Esta parte de, perdón, voy a usar el ejemplo consultante, el dinero es el diablo. ¿Qué te están queriendo decir? No es como el dinero, pues es malo, es sucio. Entonces a veces uno puede decir, ¿por qué nunca me dura el dinero? ¿Por qué me lo gasto todo? ¿Por qué no ahorro? ¿No? Pues incluso si yo tengo esa creencia inconsciente muy arraigada de que el dinero es el diablo, o sea, pues claro que probablemente pues voy a tener una mala relación con el dinero, A ¿no? los que nos están escuchando, que nos digan esas frases que pueden llegar a ser confusas del dinero, como el dinero es el diablo, crees que el dinero sale de las plantas o todos los que son millonarios seguramente algo no hicieron bien y Exacto, son malos, ¿no? Este discurso del rico, el empresario es un maldito, ¿qué otros la están? empresaria o maldita o la niña rica, lo que tú dijiste, ¿no? Sí. Este discurso que aparte lamentablemente se ha reforzado, no es así. El dinero es bueno, ¿cómo va a ser malo? ¿Cómo lo manejemos? ¿Cómo lo utilicemos? Y si lo hacemos el centro de nuestro universo, bueno, ahí eso es lo que está mal. Pero no es que el dinero sea malo. ¿Quién no quiere abundancia en su vida? Discúlpame, pero creo que todos. O sea, eso es una realidad. Es una Entonces, realidad y no necesitamos ser ni capitalistas, ni no, mucho no. menos, porque cuando no existía el dinero, había el que tenía más cacao y el que tenía Sí, más o maíz, y tierra, era el ajá, truén y el trueque, tatich. claro. O sea, ¿no? Siempre, sí. Entonces, Clau, aquí nos dicen, soy una mamá de un niño de 8 años y cada vez que vamos a una tienda me pide cosas y hace un berrinche si no se las compro. Me siento mala mamá cuando le digo que no, pero a veces no tengo dinero para comprárselo y siento que lo estoy traumando. Yo no creo que lo estés traumando. No creo que haya que decirle no tengo dinero porque que haya dinero o no haya dinero. ¿Cómo lo manejas? No porque haya dinero, siempre hay que comprarles todo lo que quieren, ¿no? Entonces, hay que, hay que hablar con nuestros hijos y explicarles. Para empezar, los berrinches a cierta edad, depende de qué tipo de berrinches, a los 8, no sé si se tira el suelo, es un berrinche como un niño de Sí, 4, o hay sea, niños que sí, ¿eh? hay niños que sí podría ser un berrinche, mamá, no sé qué, y te empieza a hacer una rabieta, no necesariamente tiene que hacer un papelón, Ujú. pero allá sí podría ser de que le expliques a tu hijo que a veces, no siempre que te pida algo se lo vas a comprar, que hay momentos donde se compran regalos, hay momentos que sí, y hay momentos que no, porque no decir porque no se puede, porque no hay, sino decir porque no es correcto que yo todo lo que te pida, que tú todo lo que me pidas te lo dé. No es correcto para ti que tengas todo nada más por tronar los dedos y quererlo, porque entonces el día que alguien te diga que no, o que tú no puedas por tus propios medios, o pase algo, o hayan prioridades, vas a de frustrarte y no saber manejar justamente, y valga la redundancia, la frustración. Entonces, sí creo que a veces decir que no es bueno, nada más hay que explicarle y siempre desde la anticipación.
como con la pareja, hablarlo antes, igual con los niños, explicarles antes. Esto no garantiza que no haya berrinche, pero no importa. Sostienes el berrinche, lo aguantas y Yo sí he mantienes y visto te que hay mantienes firme, ¿no? consejos de especialistas en crianza que, por ejemplo, cuando sabes que vas a ir a un súper, que además es un súper que tiene muchas opciones, ya sabes, como el azul, que vas y tiene que si lo de Pascua, que si el peluchito, que si no sé qué, desde que estás yendo, estás diciendo, vamos a ir a tal súper y vamos a comprar leche, huevo, carne, jamón, ¿ok? Eso vamos a comprar. Oye, mamá, ¿y si vemos algo? No, porque hoy vamos a comprar esto, esto y esto. Y acuérdense que los juguetes, o sea, no es así. Y entonces tú ya se lo estás anticipando y cuando están ahí te dicen, ¿me compras esto? ¿Te acuerdas que hoy solamente vamos a comprar Son leche, huevo, carne, estrategias. Es jamón? que aunque tengas todo el dinero del mundo, si Ah, tú a sí, un sí, sí. niño le das todo lo que te pide cuando te lo pide, estás creando un monstruo. O sea, porque acuérdense que el dinero representa mucho más que literalmente el adquirir cosas, ¿no? Representa dominio, representa poder, representa seguridad, representa cosas buenas y cosas malas. Pero si yo a un niño siempre le digo que sí, o una niña siempre le digo que sí, todo, sí, mi amor, un juguete, esto a veces a los hijos únicos le pasa, yo tengo un hijo nada Claro. más, le das todo. ¿Qué pasa el día de mañana cuando tenga un no? No entraste a este trabajo, no te hizo caso la niña que te gusta, Pues es que no te el aceptaron golpe en va a tal ser más grupo, fuerte. ¿no? Entonces, es también manejo de la frustración. Entonces, acuérdense que a estas edades, sobre todo antes de la adolescencia, y en la adolescencia igual, pero a estas edades los niños están probando límites y aprendiendo regulación. Entonces, hay que aprender a nombrar la emoción, hay que sostener este límite explicándoles, pero ya una vez que le explicaste, ya hay berrinche, no, mi amor, hoy no, punto, ¿no? Y dar estructura futura, ¿no? Vamos a ahorrar para esto, o cuando sea el día del niño, o para tu cumpleaños, o si te va muy bien en tus calificaciones, o ahorras un poquito, te compras eso, tú pones la mitad y yo la mitad, y uno va llegando a acuerdos dependiendo de la edad. Esa es una forma de manejarlo, así como tú también, o sea, otra estrategia que tú dijiste me pareció... Hay diferentes y Sí, tú vas a encontrar la que más te acomode con tus hijos, pero yo siento que aquí lo tienes tú bien escrito y está clarísimo. Un niño no necesita más cosas, necesita entender el valor de esas exacto. cosas, ¿ok? Tenemos muchos mensajes. Ahorita, de verdad, regresando al corte, les vamos a dar, los vamos a leer, vamos a escucharlos. 9991-260097, ese es nuestro número. Estamos en radioterapia, continuamos. A ver, ¿qué dice? Hay un montón. Dice, recuerdo cuando una vez contaste que una amiga no quería salir contigo por tu coche. Es que no quisiera ella salir, es que no la dejaban subirse a mi coche. ¿Qué? Eso me llegó al alma. ¿Eso te pasó a ti? Sí, ya lo conté acá. ¿En qué momento? No me acuerdo. Bueno, lo que yo sabía era que ella se llevaba súper bien conmigo en el colegio, ¿ok? Y quedábamos para salir en la tarde. Ya, ¿Y por qué ya no éramos pasaba ella en su coche, la adolescentes. estúpida? Sí, ella muy Ella sí que, nice. bueno, yo lo que entiendo es que ella sí quería. Yo me enteré de esto ya muchísimos años después. Pero ¿por qué no te Su decía yo mamá paso no por le ti? dejaba. Porque lo que yo representaba no era solamente subirse a mi coche, era una niña que en general pues no representaba lo que en su casa querían de la gente que se... O sea, yo no era las personas con las que querían que ella se rodeara porque pues no tenía yo ese Yo poder escucho, adquisitivo. yo escucho. Es Ay, que no sé cómo decirlo, que no, que suene más bonito. pues porque no está lo digas horrible. bonito, que suene feo. Me emputa. Yo escucho, perdón, güey, tú estás muy agresiva hoy. Yo escucho a veces de gente de las escuelas para que haga contactos. Digo, sí es cierto, donde estudia Sí se ayuda. Sí, o sea, entiendo el punto. Pues no van a hacer contactos en primero de kinder ni en primaria. Y aparte tú no vas a elegir a sus amigos, porque aunque quieras hacer eso es manipularlos. Y está terrible, porque entonces no les estás enseñando, ahorita que mandaron el mensaje, nosotros no somos millonarios, pero mis hijos tienen algunos amigos que tienen mucho dinero, pero los quieren por lo que son, esos son buenos amigos. Al final unos van a tener más, unos van a tener menos, pero lo que hay que enseñar a nuestros hijos es que sea recíproco, no que se lleven contigo por lo que tengas o por lo que no, porque entonces estás reforzando justamente esos valores. ¿Y qué pasa el día que no tengas? Ojo, esta niña nunca me dijo, oye, es No, que no me no, no, dejaban. no. O sea, yo luego me enteré porque Ya. además a mí siempre me hizo cortocircuito. ¿Por qué nos llevábamos tan bien Ajá. en un ambiente? No entendía. Y fuera, jamás se lograba hacer nada, ya sabes. Hasta que 1000 años después entendí que no la dejaban, que la vieran como que ¿Y en cómo mi te coche enteraste? conmigo. Ay, pues, o sea, pues cosas que te enteras, Claudia. Sí, eso es tu amiga.
No la frecuento mucho, pero te digo algo, es una persona especial, es una persona muy buena, que creo que estaba mal dirigida, así como yo siento que a mí me dirigían un poco mal en el aspecto de que, pues sí, o sea, creo que si ante estas situaciones hubiéramos tenido diferentes pláticas en mi casa, tal vez no hubiera podido tanto, o yo lo hubiera manejado de forma Pero tú lo diferente. entendí, o sea, pero tú no lo entendiste en ese momento. O sea, Particularmente con esta niña, no, Ajá. pero sí hubieron otras situaciones que sí, claro. ¿Me explico? Yo sí sentí mucha hostilidad en esa parte de que, no sé, yo lo percibí así. Estamos nuevamente en radioterapia y estamos hablando de cómo manejar el dinero con los niños, con los adolescentes. Clau, tengo muchos mensajitos. Dice Gertu, recuerdo cuando una vez contaste que una amiga no quería salir contigo por tu auto. Eso me llegó al alma porque me identificó contigo. Éramos parte con lo que había. Y esas limitantes, tal vez por ser de familia numerosa, en lo personal me obligó a no ser como mamá o como mis hermanos. Pienso que los padres nos den la gastada era parte de la cultura financiera desde la infancia. Administrar tu dinero y te debe de durar una semana, o si lo gastas, que sea en algo para ti. Yo desde los 12 años empecé a trabajar, no me daban gastada, pero yo sí tenía que dar dinero para la casa. Okay. Que además es una realidad de muchas Oye, personas. yo sí quiero comentar algo, digo, para la gente que nos está escuchando, en este caso, los hijos son un reflejo de lo que escuchan en casa. Entonces, ese tipo de comentarios del coche que estoy traumada, yo pensé que te enteraste después, y es justamente claro porque la mamá le decía o el papá le decía, y escuchas lamentablemente hasta el día de hoy a papás que sus hijos quieren que pertenezcan a cierto grupo de niños, de niñas que considera que tienen dinero y quiere que se lleven como si eso fuera el valor fundamental. Y es que no es que el dinero sea malo, porque hay gente, o sea, que tiene un montón de dinero con valores maravillosos, o sea, no es por eso. Pero al contrario, hay que educar a nuestros hijos, aunque tengamos mucho, aunque tengamos poco, tengamos regular, en el colegio en el que estén o donde se desenvuelvan, que elijan a sus amigos o amistades, amigos o amigas, porque sea recíproco, porque los quieran de verdad, porque se sientan identificados, identificadas, por donde haya honestidad y no tengan que vivir de apariencias, porque fomentar ese tipo de amistades, nada más porque tienen o no, genera, pues justamente, ¿qué pasa si no tengo? Generan amistades vacías, amistades huecas. Y habrá gente sin que te diga apariencias. que eso era antes y que ahora ya no es No, así. no, no, sigue No. pasando, ¿eh? No. Ok. Tenemos más mensajes. Buenos días, belleza. A ver. Complicadito mi relación con el dinero. Y sí, tiene origen en cómo lo viví en mi infancia, sobre todo en mi infancia. ¿Por qué? Porque mientras mamá se andaba quejando de que el dinero no alcanzaba, papá siempre decía, pues no hay mucho, pero podemos hacer esto, esto y esto y esto, y podemos resolver. Entonces yo me quedo con la complicación de no hay o podemos resolver. Me identifico. Eso todavía, mi ardilla del dinero todavía se molesta, porque no sabe si de plano no hay o si debería ver cómo le hace para resolver. Saludos y bendiciones. Bueno, el dinero sí se da en las plantas, sí, claro, si es una mata de mango, pues vende los mangos y salió dinero. Saludos. Touché. Es el único que puedo decir. Está bien. Dice, la intención de la frase de mi madre cuando recibes con tu familia, no, de cuando hables con tu familia de dinero, ten cuidado porque el dinero es el diablo, o como el diablo a lo que se refiere, es de que hay que hablarlo bien porque puede llevar una buena intención, pero el receptor puede verlo de la peor manera. No que el dinero sea malo, hablar. Estamos hablando de hablar. Buen día. Ok, ya. Que hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y cuántas familias lamentablemente en terapia? Y creo que todos conocerán. Bueno, se han peleado por herencias y la han robado y hecho todo. O sea, lamentablemente el dinero no es que exactamente en sí sea malo, sino que al hablar de él o cómo lo introyectamos o cómo lo vivimos, podemos hacerlo como nuestra vida o lo más importante. Y es ahí donde viene el problema y muchas de pues, conflictos familiares o de pareja. Por eso justamente hay que hablar de esos temas, hay que aprender, ¿no?
Y uno también tiene que aprender a ser autosuficiente, también aprender a adaptarnos a este mundo en el que nos tocó vivir, cada quien desde sus posibilidades, e ir creciendo y trabajar y aprender que todos podemos producir, podemos ahorrar, podemos invertir, ¿no? Cada quien desde su trinchera, obviamente, si el mundo no es justo, hay gente pues que empezó más adelante, porque pues, vino de una familia más acomodada, hay gente que viene más atrás, pero con todos, con nuestros pros y nuestras limitantes, sí todos podemos aprender a tener una cultura financiera mejor. El problema es que no es algo que se nos enseña en la escuela, lamentablemente, y es algo que o se nos enseña en casa bien, o ya lo tenemos que aprender nosotros, ya nos toca hacernos responsables, ¿no? Como adultos, a reaprender, a mejorar nuestra relación con el dinero y a cuidarlo. Tenemos otro mensaje. Sí, percibo un sueldo quincenal. Mi esposo percibe muchísimo más que yo y cuando no tengo dinero antes de volver a recibir mi pago, siento que es un tema algo difícil, ya que sí hay la ayuda, pero con el tema de qué hiciste con tu dinero, tienes que ver qué hacer. Pero el tema es que hay 2 hijos de por medio y por uno se da todo sin límite, pero cuando se pide ayuda, como en mi caso, o no hay, o cuando se da es con 1000 caras y la letanía de que no tiene dinero. Es difícil y ya es algo cansado. Yo ahí le recomendaría, uno, tienen que hacer un presupuesto de gastos mensuales, de gastos fijos. O sea, mensuales en general, de cuánto más o menos gastan de súper, de luz, de agua, internet, de colegiaturas, etc., de todos sus gastos fijos. Si tienen gastos anuales o semestrales, como seguro de gastos médicos, o pago de hipoteca, o pago de cualquier cosa que estén pagando, ya sea mensual o anual, también hacerlo, ¿no? Para allá dividirse, porque entonces entiendo que ella se le gasta el dinero y el otro tiene más y gana mucho más, y el otro se molesta porque qué hace con el dinero. Y entender y tú también empezar a apuntar a su cuenta esos gastos que haces a veces de súper, de compras extra de los niños, que si del regalo, que si de los uniformes, que si eso, el otro. Transparencia. Acuérdense, ayer hablamos de temas de pareja. Tienen que sentarse mínimo una vez al mes. Mínimo, que yo lo veo poco, pero mínimo yo recomendaría quincenal. A sentarse a hablar del dinero sin reproches, sin reclamos, sin ataques, buscando soluciones y haciendo un equipo. Si yo pienso que mi pareja es el enemigo y me quiere fregar, ¿ok? Ahí vamos a tener un problema. También hay gente que es coda. Lamentablemente yo creo que la gente tacaña necesita ir a terapia, porque sobre todo cuando tiene, porque no hay nada peor Y probablemente que es una persona que vivió en carencia. Hay muchas por razones. lo que tú quieras. Está muy bien. Ya sé que no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero es asquerosamente horrible convivir con una persona. Una cosa es que no tengas y digas, yo no puedo ir a tal lugar o no puedo hacer esto porque no tengo. Y una cosa es, si tengo y solo me estoy quejando de que no tengo, no quiero yo desembolsar nada que no sea para mí o para lo que a mí me interesa. O sea, son cosas diferentes. Y convivir con una persona tacaña, ahí sí hay que poner límites claros, porque la realidad es que no va a desembolsar nada. Y me estoy oliendo por el mensaje que tu marido, no quiero juzgar, no puedo atreverme a decir porque me falta mucho contexto, me parece que tiene ahí un tema de codez y que también sería bueno poner límites y hablarlo, ¿no? Porque si no, la que lo va a cargar y se va a frustrar mucho eres tú. Y además lo que entiendo es que incluso hay una diferencia entre los Entre dos los sueldos, hijos. entonces. No, y entre los dos Sí, hijos, claro. en lo que se gasta, y eso ahí es algo que, pues que sí hay que tener mucho cuidado, como dices tú. Clau, estábamos hablando antes de salir Sí. del corte, hay más mensajes, pero Ya sé. hay que enseñarlos a entender el valor de las cosas. ¿Cómo vamos a lograr esto? Sin necesariamente decirle, no hay, sí hay, esto cuesta mucho, esto cuesta poco. ¿Cómo se logra? Pero lo dividí por etapas, ¿no? Etapas de aprendizaje financiero. En la infancia, sobre todo entre los 5 y 10 años, porque pues más chiquitos, o sea, también enseñarles, sobre todo mostrarles el dinero y enseñarles Okay. más o menos cuánto valen, pero no tienen tanta noción, ¿no? Pero justamente ver el dinero físico, ¿no? Primero, enseñarles este pensamiento concreto. Necesitan ver, tocar y experimentar, como te voy a dar 10 pesos, ve en la tienda y puedes comprarte, no lo sé, una paleta o unos chicles o yo qué sé, cualquier cosita, ¿no? Que empiecen a mostrar y a tener esa relación con el dinero, ¿no? Un ahorro visible, tu alcancía. Vamos a ir poniendo acá 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, lo que sea que le puedas dar semanalmente a tu hijo, ¿no? O que le regalen o lo que sea. Relación, esfuerzo,
recompensa, ¿no? Los domingos te voy a dar 50 pesos o 20 pesos que vamos a poner en tu alcancía. Tienes que entre los 5 y 10 años poder recoger tu cuarto, yo qué sé, ¿no? Sí. Ponerle pues las responsabilidades adecuadas a su edad. Ok. Preadolescencia, no me voy a dedicar exactamente, pero más o menos que deben ya de saber del dinero, que es entre los 10 y los 13. Empiezan, por supuesto, a entender reglas y consecuencias. En esa edad, tiene ya que haber pues una mesada, pues sí, darles una gastada, como decimos aquí en Mérida, Gastada. gastada, Para que se gaste. estructurada, gastada, que se gaste estructurada, ¿ok? Pero también bajo ciertos lineamientos, ¿no? Decisiones simples de gasto. A mí me gustó este concepto, yo lo empecé a aplicar, ¿no? De uno no es para tu alcancía hasta que se llene tu cochinito, lo rompes y ves cuánto tienes. Y otro es una cuenta de ahorro, de hecho son 3, que vas a, no sé, de cumpleaños, que se acostumbra ya a esas edades a dar sobrecito, ¿no? Entonces, pues bueno, juntas tu lanita Sí. y la vas guardando. Y otra como para tu gasto corriente. Entonces, en tu gastada semanal, puedes tú dividir, meter a tu cochinito y separar algo para tus cositas, ¿no? O sea, te quieres comprar alguna cosa, vas a... Los sobres ayudan mucho. Entonces, ahí tú vas como ya estructurando esta parte del ahorro. Decisiones simples de gasto, como, bueno, si ya tienes, no siempre yo te voy a dar, oye, todos los días quiero llevar dinero para comprarme a la escuela. Pues no, yo te doy un día tanto. Si tú quieres más, ponle de tu dinero, ¿no? Empezar también a que ellos tomen sus decisiones o estoy juntando para mi scooter, o estoy juntando para mi videojuego, porque no es cada vez que quieran y te compro tu videojuego, aunque tengas el dinero para hacerlo. Porque muchas veces o yo te doy la mitad, No es se como trata para de que, tener, exacto, se trata de, o sea, yo creo que a enseñar. veces hay que estructurar las cosas es un deseo, es una necesidad, es una prioridad, porque incluso en las necesidades existen prioridades. Ok, ¿a qué le vamos a dar una prioridad? Porque muchas veces los niños empiezan a ahorrar hasta para cosas que realmente pueden llegar a necesitar, ¿ok? O un adolescente, ¿no? Y si quieres luego ya puedo elaborar un poquito más, pero que si necesitas una flauta tal para tu cosa y tus papás no te lo pueden pagar, entonces tú trabajas, entonces eso se vuelve una necesidad y va antes de un deseo, o sea, hay que ir viendo y puedes ir calificando, pero no se trata de decir, está caro, está barato, es O mucho, sea, no es como poco. necesitan un piano, una guitarra, pone tú que te lo puedan pagar, pero tú vas a decir, bueno, mínimo tienes que estar un año en clases de guitarra, ver que si te estás esforzando y yo te puedo ayudar. O sea, hay que aprender como que a negociar, a decir, no todo es porque lo quiero, lo tengo. Es esta relación con el dinero. Nada más voy a terminar en esta parte ya de la adolescencia, entre los 3 y 18, cuando ya hay identidad más independencia. Entonces, que ellos tengan un presupuesto, sus consecuencias reales. Me lo gasté, se me acabó, pues lástima Margarita, no puedes salir, no puedes hacer esto, yo no te lo voy a dar, o te pones a trabajar, que ya, pero no es un castigo. Ajá. O sea, es como pues si no tengo dinero y yo ya quedé contigo, que yo te doy semanal tanto, tú te lo gastaste, pues bueno, ¿no? Que enfrentes tus consecuencias y empezar a diferenciar, que yo creo que también eso es una clase aparte también para los adultos, entre deseo versus necesidad. Me río porque, ay, qué bonito lo quiero. Entonces, acuérdate cuando han venido Ceci y otros, como nos han dicho, a ver, piénsalo. No siempre todo lo que queremos, a veces sí hay que darnos gustos, pero no todo el tiempo. ¿Ok? Entonces hay que tener ahí, pues empezar a entrenarlo. Si no, pues más adelante en la vida lo va a tener que aprender. Así que bueno. Y bueno, Nos vamos a un corte comercial y continuamos. Los de internet los voy a leer acá para que lo... Dice, opino que sí deben de saber dónde están parados en lo que uno haga. Sacrificios para que estén mejor ustedes. Lo acaban... Otra vez. Opino que sí deben saber dónde están parados. El que uno haga sacrificios para que estén mejor ustedes, lo acaban de decir, la claridad es importante. En una ocasión me dijo mi hija, mamá, no entres con el coche a buscarnos. Y le dije, no te gusta. Pues voy a entrar pitando y con poquitos. Y qué historias tan lindas vivimos en él. Para mí es una de las mejores cosas que vivimos. Quiero decir que esta es mi mamá y es el famoso coche infame. O sea, era un coche viejito. O sea y que para ti tiene los mejores rap mi vida. hoy nos morimos de la risa con muchísimas de esas anécdotas, pero no quiero decirte que también nos moríamos de la vergüenza, Claudina, porque además pitaba Es que como también en la burro. adolescencia. Sí, sí, O sea, sí, éramos pavas. aparte se agudiza más muchas cosas. Súper, Porque esa sí. parte no solo a veces es el coche, digo, tal vez en este caso,
ya había como un pre, y no era porque a ti te importara, sino porque de cierta manera No, y porque todo el sentías. mundo decía, ay, yo tengo un coche nuevo. Ay, Ajá. eso no Pero me yo sí me gusta. acuerdo, independientemente, era déjanos en la esquina, qué oso. Qué oso. ¿Y sabes qué hacía mi tío? Era, de verdad, nunca lo voy a olvidar. Tenía una Suburban muy chingona, pero tenía el claxon de la cucaracha. Entonces nos iba a buscar a las fiestas, a los 15 años, y yo luego más grandes al antro. Cuando con mi prima, no sé, si llegaba y pitaba, tiri, ti, ti, y enfrente de todos y salíamos así. O sea, como ya se estaba Son la pocos banda. los adolescentes que se levantan el cuello y dicen, oh sí, es la cucaracha. O sea, no No, antes era pasa. una vergüenza. No pues. pasa. O sea, yo lo hice a propósito. Pero con hoy no ese- se mueren de la risa. Claro. Obviamente me encantaría tener clase de la cucaracha cuando mi hijo de 3 años irlo a buscar y pitarle Pues ya así. sabes. O sea, qué divertida, ¿eh? Para nosotros era el oso mundial pero también tiene que ver mucho la edad, ¿no? Entonces, sí se agudiza más, ¿no? Esas cosas, porque de niño solo repites lo que dice tu papá. 100%, aquí le va. El agua busca su nivel y en todos lados hay siempre alguien como tú, pero es posible que esté ocupada en demostrar lo que no era, porque así se lo decían en su casa, ¿ok? Exacto. Gracias por tan hermoso programa con temas súper interesantes. Gracias. Aquí nos cuentan, la hija de unos amigos ya adolescente debe 3 gastadas adelantadas porque los papás le sueltan el dinero con toda facilidad por ser ambos de familias numerosas donde no tenían lo que querían y ellos no tienen y no quieren que sus hijos vivan lo que ellos vivían, ¿ok? Estamos nuevamente en Radioterapia y Clau, antes de seguir con los mensajes, en Volkswagen City Altabrisa no solamente van a encontrar un auto, van a encontrar confianza, respaldo y una experiencia hecha completamente a su medida. Ahí les van a recibir con atención personalizada, asesoría profesional y el compromiso de ayudarles a elegir el Volkswagen perfecto para su estilo de vida. Están buscando eficiencia, tecnología, seguridad o diseño. Ahí van a encontrar el modelo ideal para ustedes, desde el ágil Polo, un elegante Jetta o hasta la versatilidad de Taos o la potencia de la Tiguan. Está hermosa la Tiguan. Agenda tu prueba de manejo, conoce cada detalle y siente la diferencia de conducir un Volkswagen. Nuestro equipo de expertos te acompaña en todo el proceso, cotización, financiamiento y servicio postventa para que tú solo te preocupes por disfrutar el camino. ¿Dónde están? En calle 7, número 401, Altabrisa, o pueden cotizar llamando al 999-611-8800. Volkswagen City Altabrisa, expertos en llevarles a su próximo Volkswagen. Y Clau, tenemos mensajes. Vamos a leerlos para que yo termine de explicar. Dice, buenos días, es buen tema y la verdad es algo 100% imprescindible. La educación financiera en los niños y dejar de romantizar el hecho de que un niño al escuchar que los papás no tienen dinero, les dan sus ahorros para ayudarlos. Recuerdo de chico ser uno de esos niños con mis hermanos, de ayudar a papá. Sin embargo, crecí con ese miedo de perder el dinero, que hace poco me di cuenta de que es lo que más me impedía generar más dinero por temor a perderlo. Claro. Muchas Ok. gracias, sí. Dice, dales lo que puedas darles. La verdad es que de nada sirve y que te quites y que les pongas reglas y todo, tienes que darles lo que puedas. Si le puedes dar 3,000, 5,000 o 10,000 mensuales sin afectar tu economía, dáselos. Son tus hijos. Enséñalos a tener, enséñalos a gastar y enséñalos a que pueden tener más. De nada sirve que les pongas límites de nada. De nada sirve que les pongas, es porque simplemente vas a crear frustraciones. No, pero acá no estoy de acuerdo porque es bueno frustrarse. La vida es una constante tolerancia a la frustración. Y no en términos de dinero, no siempre vamos a tener un sí en todo. Incluso a veces haciendo todo bien. No siempre me puedo haber esforzado y no gané el primer lugar. Gané el segundo, o no quedé en tal cosa, o les digo, no me peló la persona que me gustaba, me rompieron el corazón, me dijeron que no en el trabajo. Si yo no aprendo a tolerar a veces la frustración, voy a sufrir mucho más de grande, voy a ser como un niño, como un adulto infante, como lo vemos mucho, ¿no? O ahorita hay mucho trastorno de personalidad oposicionista desafiante, porque me lo merezco, porque lo quiero y todo. Entonces, las finanzas van junto con pegado. No se trata de no darles una calidad de vida, que sí, si yo tengo muchísimo dinero, mi hijo, pues por supuesto que va a vivir en una buena casa, se va a mover en un buen coche, o sea, no lo voy a o sea, desajenar de su realidad y para que aprenda y valore el dinero, no, para nada. Simplemente estructurar y hablar de dinero, justamente ahorita voy a dar unas herramientas prácticas para que aprenda también a no ser dependiente.
problema a veces cuando le soltamos todo es que se vuelven dependientes o yo me lo merezco siempre, siempre, siempre. Se genera el lado del miedo al dinero. Es como siempre va a haber y a veces no aprendo nada. Pues siempre me resolvieron. Yo nunca Correcto, aprendí. correcto. Entonces hay que buscar ese equilibrio. O sea, entiendo el punto y no se trata de negarle su realidad. Cuando hay mucho, pero sí de enseñarlos a aprender a gestionar y manejar, ¿no? A mí me acuerdo que me daban 100 pesos cuando era adolescente. Mis papás estaban re mal y a mi hermana y a mí nos daban 100 pesos a la semana. En esa época, 100 pesos era suficiente para o todo el lunch de la semana y un poquito más, o una ida al cine y nos quedaban 20 pesos de cambio, o entonces cada quien elegía en qué gastarlo, porque el lunch había en mi casa, yo podía llevar mi sándwich, mi zanahoria, no tenía que comprar papitas y refresco, ¿ok? Entonces era, si en el mes ahorrábamos 400 pesos, pues yo me podía comprar una blusa y unos zapatos, que era eso donde te decía que había la diferencia. Yo ahorraba y me compraba y mi hermana se compraba mangogos y usaba mi ropa. Entonces, cada quien le daba la prioridad a lo que quería. Yo hoy pienso que en la adolescencia de mis hijos probablemente no les voy a dar algo tan apretado, pero sí les voy a dar una cantidad fija 100%, sí. y que se administren. ¿Quieres comprarte una blusa? ¿Quieres comprarte comida? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres...? Cumpleaños, navidades, ahí, bueno, claro. Probablemente le voy a dar, no lo sé, lo que sea Oye, que en si ese tienes momento chance y te sea. puedes ir de viaje, pues te consiento, pero no es siempre. No, y Oh, además claro, hay que aprender a administrarse, Clau, claro. porque no, realmente no es que el dinero no se dé en las plantas, pero simplemente tampoco es como que todo lo que tengas lo vas a utilizar para algo que no es algo que necesitas, puede ser que te sobre. Y es que en la vida, cuánta gente que sea, les digo, no hay mucha, pero hereda un montón de dinero, o los que famosos historias que se ganan la lotería, si no saben administrar, aunque sean millones, Si no lo pierden, ahorras, no quiero un lo coche pierden. nuevo, igual Entonces para ahorrar. es tan fácil gastar el dinero, es tan fácil gastar el dinero. Entonces hay que aprender a administrarse, ¿no? Incluso teniendo mucho, a menos que seas un billonario slim o lo que sea, aún así, de todos modos. Me voy a Pero teperentada bueno. con mensajes. Hola chicas, buenos días. Algo que me funcionó. Un mes, pero me funcionó. Ja, ja, ja. Dale 150 pesos al niño y dile, tú eres el responsable del paseo familiar. Mérida en domingo. Llévalo a un parque, no a una plaza. Que descubra su capacidad de que rinda, de que comparta y de que disfruten el tener, controlar y soltar el dinero. Una se estresaba, la otra lo disfrutaba y tenían 10 y 11 años. Y dice, cuando se acaba el dinero, es hora de irnos. Está padrísimo. Me gustó eso de aprender también a disfrutar y a soltar, a no ser justamente esta parte de codos, ¿no? Que aprender que tengan su dinero y que de repente también a ellos les toca. Yo lo que hago es cuenta con Arturo de darle su gastada y sí cuando él no se queda, ahorita en un trabajo mi perro se comió su tarea literal, o sea, se la comió. Era un unicel, una bolita, era un mundo y mi perro lo vio como una pelota y se la comió. Le dijo a la maestra que se la comió, la maestra yo creo que no le hubiera creído, y tuvo que hacer otro, entonces le digo, ok, sí, ya sé que no es literalmente directamente tu culpa que el perro se come, pero tú también dejas tus cosas ahí tiradas, que eso es otro tema, entonces tú vas a comprar ya los materiales de eso, Pues sí. entonces ya de su, o sea, ya sabes X, pero de cierta forma que se haga responsable y así en otras cositas cuando él ha tenido la responsabilidad de que se le pierde algo, le pasa algo, que es mi responsabilidad proporcionárselo, le digo que sí, pero tú lo resuelves o pon de tu parte, porque pues yo no te voy a estar solucionando Dice que siempre. lo que no cuesta no se valora. Exacto, entonces... Dice, Clau, ¿consideras que si le vas poniendo trabajitos donde es un pago por alguna tarea? A mí me funcionó. Yo ponía a vender dulces en su escuela, ya que me pedía suéteres que me perdía suéteres y resultó que después ya era una comerciante de éxito. Y también preguntan qué pasa con los hijos que solo ven cheques o dinero en lugar de a sus papás. Bueno, este es un tema que todo se compensa con dinero, pues crecen justamente con muchas carencias emocionales y pensando que si no tienen no valen. Como si, o sea, como yo no estoy, te lo compenso. Los papás, lamentablemente, a veces pasa porque pues si tú trabajas mucho y haces muchas cosas, pues sí y compensas con eso, pero nada va a sustituir el tiempo de calidad la relación que tú puedas y la conexión que tú puedas generar con tu hijo. Con ese es un tema. Esto de hacer los comerciantes y que empiecen y que todo, hay mucho debate sobre eso. Fíjate que lo que he leído, yo creo que está bien a cierta edad,
tampoco tan chiquititos. Es que ahorita ya queremos que nuestros hijos sobresalgan en todo, desde diminutos, emprendedores 6, 7 años, cálmense, ¿ok? O sea, Debatible. no, es que sí, ya queremos que nuestros hijos sean y vemos que ya hay gente que produciendo y creando. Entonces también dejémoslo vivir su infancia, enseñémosle que ahorren, que Pero esto... ¿quién no vendió limonada en una Bueno, por mesita eso, o pero pulseritas también- en la playa? Pero una cosa es uno que también les salga, que tienes que hacerlo. Ujú. Porque Ya. también, ¿cuántos niños? Porque también escuchamos de que tuvieron que empezar a trabajar desde los 9, 10 años, porque no había dinero, tenía que poner en Bueno, la yo casa. sí quería tener cosas extra. Yo empecé a trabajar de los 11. De 11 años, ¿lo que hacías? ¿Vendías eso? No, fui cerillito de súper, asistente de cualquier tío. Yo, cualquier trabajo que hubiera en cualquier hora que me sobrara y que pudiera yo llegar, o sea, lo tomaba porque, o sea, yo sí quería tener mi dinero. Un poco más. Eso está. Exactamente. Pero no eras una niña de entre los 5 y 10 años. No. Ok, tengo más mensajes. Creo que Ok. vemos una generación entre los 40 y 50 con el mensaje de nuestros padres de que no hay. El dinero es necesario y es valioso para la felicidad, para la salud, para un viaje familiar y lo más primordial para comer. Esas frases de carencia, ¿qué crees? ¿Que voy al baño a hacer dinero? El dinero no se da en las plantas, el dinero se va como agua. Esa seguro tiene dinero porque lo reparte bien refiriéndose a su parte íntima. Obvio, están hablando de una mujer divorciada. En fin. Sí. En los años que estuve casada, mi ex jamás me dio gasto. Afortunadamente yo trabajaba. Él solo dejaba 500 pesos a la nana de casa para gastos de jardinero, tortillas, etc. Y yo le decía, ¿qué pasa si un día te mueres? Y él me decía, pues le vas a hablar a mi secretaria y ella te va a decir qué te corresponde. Y bueno, el día de hoy no se murió y es un deudor alimentario. A mis hijas les he enseñado que vivan en la abundancia de lograr sus cosas, trabajando, y que valoren el sentido del dinero borrando ese sufrimiento que tuvimos. Gertrude, cuando mis papás quedaron viejitos, nadie de mis hermanos a los que les daban todo los ayudaron. Mis papás los ayudaron con dinero, con terrenos. A mis hijas les dije, primero sale dinero para la comida de los abuelos y luego para nosotras. Todo desde el amor y el corazón. No sabes la bendición que hemos tenido. Hay que saber revertir la carencia y la potenciamos. Sí, a ver, ya se nos tenemos que ir. Gente, vamos a retomar el programa Sí. el lunes, porque digo, no lo terminamos y nos encanta que participen. Entonces, el lunes seguimos teniendo hablando mensajes y los vamos a de leer el lunes. crianza financiera en niños y adolescentes, ¿no? Y que nos cuenten sus traumas infantiles, cómo crecieron y cómo aprendieron a relacionarse con el dinero, ¿no? Y lo que piensan. Nos encanta compartir. El tema es un tema que da para mucho de qué hablar, ¿no? Yo creo que todos tenemos ahí nuestras historias, pero muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente y maravilloso fin de semana. Noé, gracias, te queremos. Gracias, Ger. Adiós. Nos vemos Buen el fin de lunes. semana. Gracias.